sistema procesal acusatorio sí tiene etapas conclusivas. Cada una de las etapas concluye y se apertura a otra etapa. Las alegaciones que se hacen respecto de las posibles contradicciones sobre los dictámenes o la circunstancia de realizar los argumentos precisos que considera la defensa en este momento que se debieron haber hecho valer en aquella audiencia, esta etapa ya quedó superada. En aquel momento se hizo la valoración de los datos de prueba que se expusieron, de los argumentos que expusieron las partes. Si bien la defensa en aquel momento no hizo una argumentación, considera la defensa actual adecuada, esto desde luego no es inherente o no es atribuible a ninguno de los intervinientes, ni siquiera a su propio asesorado, pues él en aquella audiencia decidió que la defensa que lo representara es la que señaló en aquella audiencia. Y si bien no comparte el criterio de aquella defensa o la forma en la que hizo valer esta circunstancia, esto deviene desde luego es una etapa superada en la que estas alegaciones respecto de contradicciones entre las víctimas directas, refiere las contradicciones que hay con el informe policial homologado, los peritos o los dictámenes que se establecieron, los informes que se emitieron que no se alegaron en la forma debida, debió de haberse hecho valer en aquella audiencia en la cual ya está superada. Hacer una revaloración de esos mismos datos de prueba en esta audiencia implicaría así realizar una violación al debido proceso en esas circunstancias, pues las etapas de cada una de ellas justamente se van concluyendo y dan apertura a otra nueva. En la etapa en la que nos encontramos en este momento es la investigación complementaria en la cual efectivamente las partes están en posibilidad de realizar o recabar los datos de prueba que consideren pertinentes y idóneos para su teoría del caso. Pero sí resultaría improcedente para este juzgador hacer una nueva valoración de los datos de prueba que ya fueron motivo de valoración en audiencia diversa y por los cuales se consideró que en aquel momento procesal sirvieron o eran suficientes para dictar un auto de vinculación a proceso de acuerdo al estándar probatorio que se exige y los elementos constitucionales que se requieren para la emisión de dicho acto, desde luego, de molestia. En esas consideraciones, la defensa, al momento de aceptar el asunto o la defensa del imputado en comento se acepta en el estado en el que se encuentran. Si esta manifestación no fue realizada en su momento procesal, ello deviene implícitamente a la defensa de aquel momento, no del actual. Y realizar esa nueva valoración de esos datos de prueba en este momento, estaríamos retrotrayendo una etapa en la cual sirvieron para dictar o no vinculación a proceso o para la vinculación a proceso. Ahora bien, respecto de, no obstante ello, se consideró por parte de este juzgador que si bien existían justamente dictámenes periciales o opiniones por peritos específicos, se determinó que los mismos incluso no contravenían o no desvirtuaban los señalamientos directos que existía por parte de las víctimas. No hay ningún dato de prueba que establezca justamente la razón o el motivo, primero, de alguna posible animadversión que existiera entre los testigos, por lo cual la única intención es causar una afectación y no evidentemente en la que existiera un hecho. Así también, en ese sentido, se trata también y se valoró la declaración de un menor atendiendo al interés superior del menor, en las cuales justamente este interés superior del menor es romper toda barrera que pudiera existir para concederle valor a una declaración de un menor. En esas circunstancias, desde luego atendiendo a esas características del menor con perspectiva de género del mismo, en el cual se estableció justamente que los menores de edad en la generalidad declaran apegados a la verdad, pues en esas circunstancias no desconocen sobre los beneficios que puede traerle declarar de alguna manera con la intención de obtener precisamente ese beneficio. Y si bien existe también o hace referencia a la defensa en una posible contradicción con el informe policial, este juzgador estimó en aquella audiencia esa valoración respecto de estas circunstancias de que no existía una contradicción tal que desvirtúe la imputación directa que señalan las propias víctimas. Sobre respecto de que si el arma que le fue encontrada al imputado en comento, en ese sentido sobre si es apta o no para realizar disparos, fue el arma que le fue encontrada en ese momento al imputado al momento de hacer su aseguramiento, sin establecer justamente bajo esas condiciones sobre si corresponde o no a con la que realizó ese disparo.
En esas circunstancias, si bien es cierto, también existen los subsecuentes dictámenes periciales u opiniones técnicas en específicas que solicitó la defensa a la gente del Ministerio Público. Esto justamente es su facultad de poder obtener datos de prueba que sirvan justamente para su teoría del caso en etapa diversa. Así también, si bien es cierto, se cuenta con diversas entrevistas que recabó la propia defensa de José Hawey Cruz, en la que hace referencia en estas circunstancias, si bien menciona algunas consideraciones respecto al hecho, si es cierto es que coincide en lo señalado por las propias víctimas, en el cual hacen referencia que justamente lo correteaban alrededor del carro a una de las víctimas, hace manifestación la presencia justamente del imputado alrededor de un vehículo, es decir, lo ubica en circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y si bien hace referencia justamente a que él no escuchó justamente alguna detonación, en ese sentido sí ubica al imputado en ese lugar en que han referido las víctimas. Por lo que hace a la entrevista de Diana Eunice García Damaso, hace referencia que vive en unión libre con Juan José Rojo Mendoza, y hace referencia que el 30 de abril le mandó un mensaje de su pareja en el cual le refirió que estuvo encarcelado pero ya le iban a liberar, que posteriormente hace mención que ya le indica que lo van a llevar detenido y trasladar hacia Huichapan. Al Ministerio Público le hizo una llamada y le pidió que fuera lo antes posible porque el departamento lo había dejado abierto y que temía que incluso los propios policías pudieran haber llevado algo de dicho departamento, y que en efecto acudió a ese departamento que estaba entreabierto porque nada más estaba emparejado, empujó solamente la puerta y se abrió, y que el departamento se encontraban cosas revueltas, todo revuelto, como que hubiera entrado alguien y estuvieran buscando algo. Que platicó con José Hawey Cruz, quien vive a un costado de ellos, que escuchó que unas personas hablaban en tono elevado, que vio a su esposo platicando con dos personas, que su esposo se metió y estas dos personas se fueron a bordo de un carro, y vio que regresaron esas dos personas y se metieron para sacar a su esposo, que nunca se pelearon, que no escuchó que algún arma se disparara, y que cuando platicó con su esposo, le comentó que todo fue armado y que sí le resulta ilógico que el dicho de Eduardo, que acudiera a comprar unos cigarros al lugar en donde vive su representado, hace referencia a la defensa a ello, y dado que ellos no viven ahí, viven aproximadamente 20 minutos. Sin embargo, este juzgador estima que no obstante que estas entrevistas por sí solas no desvirtúan la imputación directa, no son suficientes para desvirtuar la imputación directa en este momento procesal, desde luego bajo ese estándar que se establece, en esas circunstancias sí deviene de una contradicción de hechos o teorías a probar, y que estas teorías a probar en efecto son en diferente etapa procesal, no en la que nos encontramos. Y si por el contrario, sería tanto como decir que incluso de la declaración de Eunice García Damaso respecto de lo que le refirió justamente el entrevistado José Hawey Cruz, hace referencia a circunstancias que el propio José Hawey Cruz no mencionó en la entrevista que refirió la defensa, o al menos ello no fue mencionado por la defensa en la exposición que realiza, pero esta ponderación, esta valoración desde luego no corresponde realizarla en este momento, por lo que en esas circunstancias realizarlo de esta manera se rompería desde luego las etapas o el sistema procesal acusatorio del cual se establece sobre la celebración de etapas y que una a una se va concluyendo. En esas consideraciones, como lo realiza o refiere justamente el agente del Ministerio Público, este juzgador estima coincidente atender a los criterios jurisprudenciales que ha hecho o expresado el agente del Ministerio Público, que incluso este juzgador conoce, en la que se hace referencia a la señalada con el número de registro 2.022.007 con rubro sobreseimiento previsto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control que conozca de la audiencia respectiva se encuentra imposibilitado para analizar y valorar
medios de prueba, y en ese sentido es justamente lo que realiza, en lo cual la defensa ha solicitado en sus solicitudes en la exposición de sobreseimiento que realiza, que se valoren los datos de prueba que fueron expuestos por el Ministerio Público, que ya fueron analizados y valorados en etapa distinta, como lo fue la audiencia inicial o la audiencia sobre la que se resolvió la vinculación a proceso del imputado. Realizarlo en ese sentido rompería desde luego la naturaleza del sistema acusatorio que rige en nuestro país. En ese sentido también el criterio establecido en el número de registro 2.022.227 sobre sobreseimiento en el sistema penal acusatorio para decretarlo en etapas previas al juicio, no le es exigible al juez de control tener a la vista medios de prueba, proveer su desahogo, ni realizar un ejercicio de valoración exhaustivo del mismo. Y justamente lo que realiza la defensa, que este juzgador culmina su primera intervención de realizar un análisis exhaustivo de los datos de prueba que ha referido en esta audiencia, y dentro de los cuales se establecieron datos de prueba que sirvieron para en su momento y en aquella audiencia decretar la vinculación a proceso del aquí imputado Juan José Rojo Mendoza. Por lo que, si bien es cierto, esa solicitud de sobreseimiento se puede realizar o plantear en cualquier momento, pues el Código Nacional no especifica que exista una etapa señalada propiamente para la solicitud del sobreseimiento. Sin embargo, si es en aquellas circunstancias, se debían establecer datos de prueba que permitan justamente establecer o desvirtuar todos y cada uno de los datos de prueba y valorados, y la valoración que se realizó en aquella audiencia inicial, para establecer justamente que es fundadamente y bajo esos indicios razonables que esos datos de prueba en consecuencia no son suficientes o ya carecen de valor alguno en razón de las pruebas que de los datos de prueba que se hayan obtenido, para establecer justamente que el hecho no se cometió. Pues justamente incluso en el informe policial que se realizó esa valoración, los agentes policíacos mencionaron que las personas que los intervienen y les solicitan el apoyo, refiriéndoles que una persona les había disparado, lo señalan y lo detienen justamente en el trayecto hacia donde se dirigía. Pues de ese informe policial no se advierte circunstancia alguna en la cual pudiera establecerse que en efecto fue detenido al interior de su domicilio, o que ingresaron a su domicilio para detenerlo. Eso no se advierte en ese informe policial. Y en esas circunstancias también, si bien es cierto, existe una entrevista en la cual se hace referencia de esta circunstancia, como se mencionó en la otra entrevista, se hace mención de ciertos detalles que el propio testigo en la primera o en la entrevista que dio ante la defensa no hizo mención. Y no obstante de que así lo hubiera referido, se encuentran contrapuestas estas versiones, y que precisamente es la naturaleza del sistema que al haber versiones distintas sean sometidas a una valoración de autoridad distinta, como lo es en el juicio oral de un tribunal de enjuiciamiento, para que establezca justamente cuál de estas verdades sustentadas en todas y cada una de ellas con los datos de prueba que consideran pertinentes se sostiene y se establezca la verdad del hecho o la verdad jurídica. En esas circunstancias es por lo que este juzgador estima improcedente la solicitud de sobreseimiento que realiza la defensa del imputado Juan José Rojo Mendoza. Es por lo anterior que este juzgador resuelve, primero siendo las 16 horas con 24 minutos del día de hoy, 21 de junio del 2021, se declara improcedente la solicitud de sobreseimiento planteada por la defensa en los términos establecidos en el considerando respectivo. Segundo, atendiendo al artículo 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que señala que en los juicios de carácter oral, el registro que dota de certeza a los intervinientes respecto de los fundamentos y motivos que se tomaron en consideración para resolver en el sentido en que se hace, lo es la videograbación de la correspondiente audiencia. Es por lo que
se considera que con dicho registro se satisface lo establecido en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por ende no se ordena la transcripción de la presente resolución. Tercero, quedan notificados los intervinientes en razón de su presencia. ¿Alguna otra solicitud o manifestación? Defensa. Ninguna, señoría, gracias. Bien, nada que agradecer. Ministerio Público. Ninguna, señoría, gracias. Bien, nada que agradecer. Representante coadyuvante. Ninguna, señoría, gracias. Defensa. Señoría, nada más copia de audio y video de la presente audiencia. ¿De qué forma? ¿Perdón? ¿De qué forma? Videograbación, señoría. Sí, pero ¿de qué forma? Simple. Simple, correcto. Gracias. Víctimas, ¿alguna manifestación o solicitud? No, ninguna, señoría. Ninguna, señoría. Gracias. No habiendo, Juan José Rojo Mendoza, disculpen, ¿alguna manifestación o solicitud? Ninguna, señor. Bien, no habiendo ninguna solicitud pendiente por desahogar, se declara cerrada la presente audiencia cuando son las 16:25. Que tengan excelente tarde. Recreo, por favor. Termina la grabación.